46 años, lupus eritematoso sistémico con infección urinaria complicada con ceftriaxona. Al tercer día presenta pico febril, tos, expectoración, exámenes auxiliares y radiografía de tórax, justo lo que decía, patrón alveolar. ¿Qué es lo que más sospechamos? ¿Sospecharíamos de una neumonitis lúpica? No. La neumonitis lúpica además es un infiltrado intersticial en ala de mariposa, intersticio alveolar iliofugal hacia los ápices, ¿no? Se ve menos del 5% y requiere inmunosupresión intensa. Es bien interesante verlo. Pero la infección nosocomial es lo más frecuente. Paciente con antecedente de lupus sistémico, tratamiento con corticoides, actualmente con diagnóstico de colecistitis aguda, con indicación de tratamiento quirúrgico. Exámenes auxiliares, glicemia 56, está un poco bajo, 126 de sodio y potasio en 5,6. O sea, todo está alterado, ¿no? Hemograma leucocitósico. ¿Cuál es la conducta más adecuada? O sea, si un paciente va a entrar a la sala, las peores complicaciones son las arritmias, ¿no? Infarto de miocardio y arritmias son lo que siempre tratamos de evitar en sala, y eso se correlacionan mucho con el antecedente electrocardiográfico y con los electrolitos, el estado hidroelectrolítico. Entonces a esto hay que especialmente el potasio tiene mucha relación con mortalidad operatoria. Mujer de 28 acude por eritema malar, fotosensibilidad, anemia y anti-SMI positivo. Tratamiento. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo trato el lupus? El lupus se trata de acuerdo a manifestación. Manifestación leve, generalmente las manifestaciones leves, como las dérmicas, pueden tratarse con bloqueadores solares, con corticoides tópicos y con AINES. ¿Quién se trata con AINES? La poliartralgia. Las manifestaciones moderadas, como las hematológicas, suelen tratarse con corticoides. La poliartritis, cuando ya es artritis, sinovitis, ¿no?, poliarticular, también se utiliza corticoides. Y cuando son más severas, se usa hidroxicloroquina, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, incluyen también igual las hematológicas, también se pueden terminar usando hidroxicloroquina como farme. Se puede usar como farme, ¿no es cierto? Y la piel, cuando también desarrolla daño intenso, por ejemplo en el lupus subcutáneo, ¿no?, que es difuso, ¿no?, o las paniculitis, también pueden usar hidroxicloroquina. Y los compromisos severos del lupus, esos son los más graves, generalmente se tratan con inmunosupresión. ¿Quiénes? Habíamos hablado de la neumonitis lúpica, la carditis lúpica, la enfermedad renal lúpica, son los que, y la vasculitis cerebral, ¿no?, o sea, la encefalitis lúpica, esas se tratan con inmunosupresión siempre. Entonces eso se trata generalmente con inducción con metilprednisolona y con diferentes inmunosupresores. Lo más frecuente es ciclofosfamida y micofenolato. Entonces es bastante. Entonces, ¿esto cómo se usa en pulsos? Claro, uno diría, voy a pulsear a un paciente con fotosensibilidad, no, con anemia, ya. Por anemia sí puedo usar corticoides. ¿Qué tipo de anemia? Hemolítica. No me lo dice exacto, ¿no? Pero acá lo único que se me ocurre es que si ahí voy a tratar algo, voy a tratar ¿qué? La anemia. Y la anemia podría requerir prednisona. Pero inmunosupresores ninguno. De todo lo que me habla acá, ninguno requiere inmunosupresor. Y todos estos son inmunosupresores, ¿no? ¿Cuál de los medicamentos es el medicamento que usted iniciaría en un manejo por dolor articular leve? Yo lo decía, ¿no? Un dolor articular leve, AINES. Una sinovitis ya poliarticular, prednisona. Una sinovitis más intensa, hidroxicloroquina. Entonces, acá es AINES y eso puede pasar después a corticoides y después puede pasar a hidroxicloroquina. La glomerulopatía lúpica tipo 4 es la más frecuente. Esa es la glomerulonefritis proliferativa difusa. Entonces, habíamos hablado de que la nefritis lúpica tipo 1 y 2 no se suelen tratar y son las mesangiales. Estas dos son mesangiales, la 1 mesangial focal, la 2 mesangial difusa. Focal significa compromiso de menos del 50% de glomérulos. Difusa significa más del 50% de glomérulos que estoy viendo. ¿Ok? En cambio, la tipo 3 y la tipo 4 son las más frecuentes. Y estas son glomerulonefritis, o sea, son síndromes nefríticos proliferativos, pero la 3 es focal y la 4 es difusa.
Esta es la más frecuente, 50% de los pacientes. Esta es la que le sigue, 25%. Estos siempre se pulsean, metilprednisolona de inducción y ciclofosfamida o micofenolato. Y la 5 es la típico nefrótico de lúpico, la membranosa. Es menos frecuente, 5 a 10%, también se pulsea, pero no responde bien al tratamiento. Y la 6 es ya el paciente que se va a diálisis, la nefroesclerosis. El lupus cutáneo subagudo, este sí está usando, mira, ya en esa época cutáneo, es característica la presencia, el cutáneo subagudo no es criterio diagnóstico, pero es uno de los compromisos más severos que hay. Comprometen tronco, comprometen casi todo el cuerpo y son lesiones pápulo-vesiculosas asociadas a anti-RO-SSA, o sea, síndrome Sjögren tipo A. Este anticuerpo, si pasa al feto en una gestante, va a producir lupus neonatal. Y cuando produce lupus neonatal, justamente lo que va a producir, ¿qué cosa es? Una triada. Produce la triada de bloqueo cardíaco completo, lupus subcutáneo agudo, ya sabemos por qué, ¿no es cierto? Y produce plaquetopenia, trombocitopenia. Esa es la triada. Niño nace con su lesión dérmica, bloqueado y con plaquetopenia. Y eso asociado a anti-RO-SSA. ¿Cuál es el mejor parámetro para evaluar actividad del lupus? Entonces la actividad se evalúa por complemento y anti-DNA fundamentalmente. Anti-DNA y complemento. ¿Cuál es la manifestación cardíaca más frecuente del lupus? La más frecuente es la pericarditis. ¿Okay? La más frecuente es la pericarditis. La más severa es la carditis autoinmune, que lo puede matar. Y la más característica es la endocarditis de Lehmann-Sachs, que es una endocarditis aséptica vegetante, cultivo negativo, ¿no? Autoinmune. Entonces la más frecuente, pericarditis. La más severa, la carditis, lo mata, una alta mortalidad, requiere inmunosupresión. Y la más característica, la endocarditis de Lehmann-Sachs. Un paciente con diagnóstico de lupus sistémico acude a control. En su radiografía de tórax se observa infiltrados pulmonares. Según la frecuencia, por eso decía, frecuencia, infección. Pulmón, infección. Y esa es la causa de muerte más frecuente de los primeros 5 años, neumonía. En el diagnóstico de polimiositis, la enzima que se incrementa es, entonces, las miositis inflamatorias o miopatías inflamatorias, las polimiositis, ¿no? Tienen 4 criterios básicos: la debilidad muscular proximal, un criterio clínico, la elevación de enzimas, fundamentalmente CPK, DHL, aldolasa, TGO, el patrón electromiográfico de tipo miopático y la biopsia que siempre debe hacerse con infiltrado linfocitario con necrosis muscular, característico de esta enfermedad. Entonces, ¿esto será suficiente para el diagnóstico? No. Para hacer una polimiositis típica, 4 de 4 criterios. Y para hacer una dermatomiositis típica, 3 de 4 criterios. Más los rash típicos. ¿Cuáles son los rash típicos? Heliotropo y las pápulas en manos, llamadas pápulas de salud Gotro. Okay. Mujer de 42 años acude para presentar poliartralgias con aparición de placas elevadas de color violeta y escamosas sobre nudillos, las pápulas de Gotron. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces me dice, pero no son una dermatomiositis. Dermatomiositis es una manera de llamarlo, pero todas son polimiositis al final. O sea, todas son miopatías o polimiositis. Llamarlo dermatomiositis es un modo, es una manera, pero no deja de ser. O sea, si a mí me ponen dermato, marco dermato. Pero si no me ponen dermato, tengo que marcar poli. Y si no me ponen poli, me ponen miopatía inflamatoria, marcaré miopatía inflamatoria. ¿Se dan cuenta?
¿Ok? Entonces eso es importante. Acuérdense que estas miopatías inflamatorias tienen 3 tipos de relaciones. Idiopática, asociados como paraneoplásicos, son los que más se asocian a paraneoplásicos de las colagenopatías, y asociados a otras colagenopatías. O sea, hay 3 grupos de estos pacientes. Hay pacientes que son los idiopáticos, no tienen una relación con nada. Hay otro grupo que son asociados a paraneoplásicos, especialmente pulmón, lo que polimiositis muy frecuente, y hay un grupo asociado a otras enfermedades como enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica progresiva, lupus y AR. Paciente con debilidad muscular proximal progresiva de hombros y caderas con elevación de enzima y rash típico, dermatomiositis. Prueba de Schober se utiliza para evaluar la función articular de las oligoartropatías. Son fundamentalmente la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, la artritis psoriática y las artropatías enteropáticas. Espondilitis anquilosante es el modelo más clásico. ¿Por qué se llaman oligoartropatías? Porque son oligoarticulares. Se llaman seronegativas porque tienen factor reumatoideo negativo, nódulo reumatoideo negativo. ¿Por qué se llaman oligo? Porque son generalmente oligoarticulares. Y también les llaman espondiloartropatías porque suelen comprometer más el eje axial, más columna hacia el centro, no son periféricas, son más centrales, por eso también se llaman espondiloartropatías. Y otra característica, su gran relación con HLA-B27, otra gran característica. Y otra gran característica es que suelen comprometer entesopatías, o sea, quiere decir eso, inflamación el lugar de inserción de tendones, cápsulas y ligamentos. Entonces eso produce, por ejemplo, una dactilitis, un dedo en salchicha, una talalgia, una fascitis plantar. Entonces esas son las llamadas tenosinovitis, ¿no? ¿Cómo se llama? Las complicaciones más asociadas a este grupo. Entonces, espondilitis anquilosante es una enfermedad clásica de varones menores de 30 años que suelen presentarse con una lumbalgia crónica, o sea, 3 meses de lumbalgia, pero de tipo inflamatoria. O sea, quiere decir que el dolor se presenta en el reposo, no es mecánica. ¿Qué es más frecuente en ese grupo de edad? Mecánica. Entonces, si yo tengo una lumbalgia crónica, o sea, más de 3 meses, que compromete, que es de características inflamatorias y no mecánicas, tengo la obligación de pensar en espondilitis anquilosante. Entonces, estos pacientes van a terminar produciendo ¿qué? Una sacroileitis bilateral. Es el 100% hacen eso. Y son pacientes que van a comprometer su eje, fundamentalmente. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen estos pacientes es que comienzan a presentar una dificultad, por ejemplo, para la flexión de la columna y pierden rango articular en la dorsiflexión. Ese es un criterio menor y ese criterio se mueve por prueba de Schober. La prueba de Schober te mide la disminución de la dorsiflexión de la columna lumbosacra. Entonces, eso te ayuda al diagnóstico como criterio menor. Este es el criterio mayor y los criterios menores son justamente el Schober positivo. Otro criterio es la lumbalgia típica y el otro criterio es la disminución de la amplexación torácica. ¿Se acuerdan? La espondilitis torácica. Dolor lumbar crónico más sacroileitis. Ahí está, pues. Dolor lumbar crónico más sacroileitis, ese es espondilitis anquilosante, que tiene HLA-B27 90%. Paciente con antecedentes de secreción uretral purulenta con estudio negativo para gonococo. Entonces, tiene su uretritis. Acude por artritis, o sea, tuvo primero su uretritis como antecedente. Ahora acude como artritis de tobillo izquierdo y rodilla derecha, o sea, asimétrico y oligoarticular. Entonces, estos pacientes que tienen infección previa, genitourinaria o gastrointestinal por diarrea y que después desarrollan una triada de Reiter. La triada de Reiter: conjuntivitis inespecífica, uretritis inespecífica, que ya no es la uretritis que le había dado por infección al principio, y compromiso articular asimétrico, oligoartropatía asimétrica de tipo típicamente migratoria. Entonces por eso dice tobillo izquierdo y rodilla derecha después, ¿no?
Esa es artritis reactiva. La artritis reactiva se asocia mucho a compromiso extraarticular, justamente dactilitis, puede producir escleroconjuntivitis, uveitis como complicación, puede producir balanitis circinada, puede producir talalgia, puede asociarse, o sea, tiene muchas manifestaciones, incluso a descamación palmoplantar, o sea, tiene muchas manifestaciones extraarticulares. Son pacientes agudos. O sea, de estos grupos, los dos agudos son la artritis reactiva y la artritis enteropática. ¿Y los crónicos cuáles son? La espondilitis anquilosante y la artritis psoriática. O sea, de esos cuatro que habíamos visto acá, ¿no? O sea, este es crónico. La artritis reactiva, este es agudo. Este es crónico y este es agudo. ¿Ok? Paciente varón de 45 años refiere que desde su segunda década de vida presenta dolor a reposo a nivel glúteo y lumbar. Una característica de la lumbalgia de estos pacientes con espondilitis anquilosante es el compromiso glúteo. Es una lumbociatalgia que no pasa de la rodilla, con mucho dolor glúteo. Entonces, y no calma muy bien con analgesia. Se le solicita radiografía de columna donde se evidencia osteofitos y sindesmofito. ¿Qué es un sindesmofito? Es un osteofito que une dos cuerpos vertebrales. Entonces estos pacientes en sus cuerpos vertebrales comienzan a hacer lo que le decía, ¿no? Una entesitis, o sea, comienzan a inflamar donde se insertan los ligamentos, y como reacción el hueso produce osteofitos. Como reacción comienza a producir osteofitos hasta que estos osteofitos se unen, y entonces a la siguiente columna se unen y hacen lo que se llama la columna en caña de bambú. ¿Qué cosa los une? Los sindesmofitos. Ese es característico de estos pacientes. Espondilitis anquilosante. Adolescente previamente sano que hace 2 días presenta usos en los metacarpos y dolor en la región esternal. Este es rarísimo. La condritis tóxica es un compromiso muy raro, de origen desconocido, generalmente y muchas veces maligna, ¿no? El síndrome de Reiter, justo decíamos, el síndrome de Reiter es lo que manifiesta, lo que nos hace sospechar en justamente artritis reactiva. Entonces el síndrome de Reiter es artritis, conjuntivitis y uretitis inespecífica. Con relación a la artritis reactiva, también conocido como síndrome de Reiter, todo lo siguiente es correcto, excepto, entonces, las bacterias implicadas, típicamente la salmonella, Shigella, Yersinia y Clamidia y Campylobacter. O sea, en gastrointestinal típicamente está la Shigella, Salmonella, Yersinia y Campylobacter. Y en el génito urinario está generalmente la Clamidia y el ureolítico, incluso el E. coli. Entonces, me dicen, ¿puede ocurrir después de infección venérea? Claro que sí, clamidia. ¿Puede ocurrir después de infección intestinal? Claro que sí, diarrea. El antígeno de histocompatibilidad HLA-B27 está involucrado, claro, 80% en la artritis reactiva. Estos están implicados y Campylobacter sí está implicado. Una placa radiográfica de rodillas muestra pinzamiento en la línea articular, esclerosis usocondral y quistes subcondrales. Estas son típicas lesiones de la osteoartrosis. Ya habíamos dicho que hay una osteoartrosis primaria, la describimos hace un momento. Las secundarias generalmente son asimétricas y están en relación a daño articular, pero ya no por el mecanismo de incremento de agua, sino por el mecanismo de daño directo. Puede ser inflamatorio, secuelar de AR, ¿no? Secuelar de cualquier otra inflamación, o puede ser traumático o por sobrepeso y obesidad. Y entonces los secundarios suelen comprometer columna, ¿no? Lo que se llama la espondiloartrosis, rodilla, la gonartrosis y cadera, la coxartrosis. Okay. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Quistes óseos, geodas, quistes subcondrales y osteofitos marginales. Eso es lo que se suele encontrar. Tratamiento, reemplazo articular, no se necesitan AINES, sino analgesia y terapia física.